Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Hoy en México y en muchos países se conmemora el Día de los Papás. Por eso, felicidades, papás. Este sermón lleva por título El patrón de Dios para los padres. El patrón de Dios para los padres. Pero quiero abarcar no solo a papá, sino también a mamá. Y les explico por qué un poquito más adelante. Agarren sus Biblias, por favor, y vamos a Efesios. Efesios, capítulo 6, versículo 4, para iniciar essa plática dessa tarde. Efésios 6, 4, a palavra diz assim: E vosotros, padres, não provoqueis a ira a vuestros hijos, sino criadlos em disciplina e amonestação del Senhor. A palavra padre aqui é pater, significa padre e madre, os que estão encargados da criança de los hijos, padre e madre. Esse é o patrão de Deus para a criança de los niños. E como povo redimido por Deus, somos chamados a ser diferentes, a ser distintos. Vivimos na luz, não nas tinieblas. Vivimos em sabedoria, não em necedade. Andamos no espírito, não segundo a carne. E hablando da função de los padres, isso resume todo esse versículo escrito por Pablo há já 2000 anos. Não há que olvidar que os niños são regalos de Deus. Para empezar isso, os niños são regalos de Deus. Gênesis 4:1 diz assim, Gênesis, o início de todo. Gênesis 4, versículo 1, a palavra diz assim: Conheceu Adán a sua mulher, Eva, la qual concebeu e deu à luz a Caim, e dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, por voluntad de Dios tengo a un varón. Pero frecuentemente los hijos quebrantan el corazón de los padres, porque el patrón de Dios para los padres no es seguido por los padres de manera adecuada. Eso se refleja en nuestros hijos. Si no tenemos a Cristo como cabeza, papá y mamá, nuestros niños no nos verán como líderes espirituales de su hogar. Ahora, para ilustrar lo que estaba sucediendo cuando Pablo escribió eso, creo que un poco de contexto es necesario, muy necesario. Las naciones bajo el Imperio Romano asimilaron algo llamado patria potestas, el poder del padre. Y de verdad el padre tenía poder absoluto sobre su familia. Por ejemplo, un padre podía vender a sus hijos como esclavos, si quisiera. Y nadie diría absolutamente nada. Había un dicho en la Roma de los Césares. El dicho era: César manda de la puerta a la calle, pero aquí dentro el César soy yo, decía el papá a su familia. Patria potestas. Y hay ilustraciones de eso en la literatura. El padre podía tomar la ley en sus propias manos y castigar a los hijos. Por ejemplo, podía ejecutar a los hijos. Eso era perfectamente normal dentro de la patria potestas. Un hijo no podía interrumpir a su papá cuando estuviera hablando. Eso era un crimen pasible de una ejecución sumaria ahí mismo en la mesa. Mientras que el padre viviera, esa relación nunca terminaría. Aunque el hijo ya estuviera casado y con sus propios hijos, ese hijo tendría su papá y la patria potestad seguiría hasta que el papá muriera. Había algo más grave. Por ejemplo, cuando el niño nacía, cuando la criança, quando el bebé nacía, era muy común, el papá llevaba al bebé recién nacido a la puerta de su casa y lo colocaba en el piso entre sus piernas, entre sus pies. Él abría los pies y colocaba el bebé recién nacido aquí. Claro, el bebé llorando, quizá la losa sea de mármol muy fría,
y el bebé lloraba. Las personas pasaban por la calle y era normal. El papá colocaba el bebé entre sus pies y decidía en ese momento el destino de ese bebé, de su hijo, de su hija. Si el papá levantaba al bebé y lo llevaba dentro, significa, ok, lo voy a criar con mi hijo, con mi hija. Pero muchas veces el papá dejaba a su bebé ahí entre sus pies, se daba la vuelta y se metía a casa otra vez, cerraba la puerta, diciendo no lo quiero. Y ese bebé tenía dos destinos. Bueno, sí, dos destinos, suena feo, pero número uno, o moría ahí de frío, y entonces, yo sé que es duro lo que te voy a decir, pero es la historia, el contexto. Pasaba los encargados de limpiar la ciudad y entonces echaban a ese bebé muerto a la basura. Número dos, bueno, eran tres destinos más bien. Número dos, alguien pasaba y adoptaba a ese bebé. Y número tres, alguien pasaba, recogía ese bebé y lo llevaba al mercado de esclavos y lo vendía como esclavo, y ese bebé siempre sería esclavo. Así funcionaba la patria potestas. Sí, suena muy animalesco, ¿verdad? Muy salvaje, pero ese era el contexto de lo que Pablo está hablando a los efesios. Y era algo ilógico para ellos, porque dijeron, a ver, ¿cómo yo soy papá y tengo que preocuparme porque mi hijo no se enoje? Exactamente eso. Pero la ira es mucho más que el enojo. Y lo vamos a ver. Ahora, para cerrar esse contexto de maneira mais tajante, quizás tu penses, pastor, pero não creio que fuera assim tão grave como lo estás dizendo. Ah, não? Ok. Te vou ler um pedaço de uma carta do siglo I, a carta romana. É a carta de Hilarión a sua esposa Alice, siglo I. Essa carta diz assim: Hilarión, Alice, sua esposa, saludos. Debes saber que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes. Y cuando los demás regresan, yo me quedo en Alejandría, es lo que dice la carta. Te ruego que cuides del pequeño niño. Y tan pronto como recibamos nuestro sueldo, te lo enviaré. Y si, buena suerte, si tienes un niño, si es niño, que viva. Y si es niña, deséchala. É a instrução de um padre sobre a hija que não nasce, ou o niño que não nasce, a sua esposa. Os niños indeseados eram deixados no Fórum Romano. O Fórum Romano está a um ladito del circo romano, onde haviam carreiras de bigas e quadrigas, que a su vez está a um lado do Coliseu, o complejo. Os niños indeseados eram deixados aí no Fórum Romano, e algum político passaria e lo levantaria como esclavo. Ou, bueno, são coisas tristes, não? Pero assim era a patria potestas bajo o Império Romano. Os niños eram deixados no Fórum Romano. Tenho outra porção aqui, e esta vez é Sêneca, o conhecido orador romano. Sêneca escreveu: matamos a um boi feroz, estrangulamos a um perro louco, metemos el cuchillo en el ganado más enfermo, y a los niños que nacen débiles y deformados, los ahogamos. Fin de la cita. Sí, yo sé, no es la mejor manera de empezar un sermón del Día del Padre, ¿verdad? Pero quiero que entiendas por qué Cristo nos hizo diferentes. ¿Por qué podemos amar? Sería inconcebible para ti y para mí hacer algo así. Claro, tenemos a Cristo, pero esas personas viven su cultura, la famosa patria potestas. Entonces Pablo escribe a los Efesios y describe está escribiendo en un mundo donde los niños eran abusados, donde los niños eran asesinados, donde los niños eran objetos, no eran tratados como personas. Por isso é tão impactante essa carta e essa porção, Efésios 6:4.
Ahora vamos a regresar un poquito más para acá, más cerca de nosotros. En 1972, los doctores Sheldon y Eleanor Gluck de Harvard combinaron un estudio de 15 años que dio como resultado los 4 factores principales al predecir a los niños que no iban a ser delincuentes en su juventud. El gobierno de Massachusetts les encargó a estos dos, un matrimonio, sociólogos, un estudio de 15 años y ellos acompañaron a niños desde que nacieron hasta 15, 16 años y sacaron conclusiones. El estudio tuvo un 90% de precisión, no fue 100%, pero 90% ya es algo. Y según el estudio, los 4 factores principales para prevenir la delincuencia son, y ahí vamos, según el estudio de Harvard, 1, la disciplina del padre justa, firme y constante. Te voy a repetir. Según el estudio de Harvard de los años 70, los 4 factores para predecir que el niño o la niña no serían delincuentes son esos. Número 1, la disciplina del padre justa, firme y constante. Empieza con justa. Justa, firme y constante. 2, la supervisión de la madre en el hogar, sabiendo en dónde están los niños todo el tiempo, sabiendo lo que están haciendo y estando disponible para ellos. Ok, pero aquí va padre y madre, los dos, ¿verdad? 3, el efecto de los padres demostrando el uno al otro afecto. El efecto del afecto demostrado entre ellos frente a los niños de manera frecuente. Y 4, la unidad de la familia, el tiempo que pasan juntos. Bueno, estamos viviendo esa pandemia, ya tenemos 2 meses y medio, casi 3 meses juntos como familia. Ha sido bueno, ha sido muy bueno. Creo que hemos aprendido más sobre nuestras familias que nunca antes en nuestra historia, ¿verdad? Esos son los 4 factores, según Harvard, de los años 70, repito, de los cuales se puede predecir que niño va a ser delincuente o no. Claro, eso no es 100% acurado, tuvo un 90% de precisión. Quizá alguien diga que eran otros tiempos, y tiene razón, pero algunos de los conceptos ahí son atemporales. Pablo dice a los padres que no provoquen la ira en los niños, en los hijos. Significa irritar. Es una forma intensa de hacer enojar. No haga aquello que haga enojar a tus hijos. No vale la pena. No haga lo que los irrita, lo que los provoca, lo que los frustra, lo que los exaspera y los amarga. Papá y mamá eviten hacerlo, porque hay papás y mamás que lo hacen. Saben cómo sacar a su hijo de quicio y entonces, como perdón porque te voy a decir, pero como una feria de vanidades en frente a los amigos, hacen con que el niño o la niña se desespere. Y Pablo dijo hace 2000 años, no lo hagas, no lo hagas. La gran pregunta es, ¿quieres echar a perder a tu hijo? Pregunta, ¿verdad? ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Bueno, aquí hay algunos pasos fáciles sacados de ese estudio de Harvard. Pero claro, es una lista de lo que no se debe de hacer. Estoy repitiendo, es una lista de lo que no se debe de hacer. No saque mi afirmación de contexto, ¿eh? No salgas por ahí difundindo en internet que el pastor Ángelo dijo, no, es una lista de lo que no se debe de hacer. No se debe de hacer. Ahora, si quieres transformar a tus hijos en niños con ira, con enojo, bueno, aquí está. Dele todo lo que quiere tener. Incluso de que si usted no puede pagar. Es el camino para hacer de tu hijo alguien muy irritado y enojado.
porque el día en que tú le digas no, se arma la tercera guerra mundial en tu casa. Número 1, si es que lo quieres seguir. Número 1, dele todo lo que quiere tener, incluso si no puedes pagar. Número 2, cuando él hace algo mal, no lo corrijas. No lo corrijas. 3, fomente su dependencia completa de ti. Y nunca te va a dejar, pero biológicamente hay un momento en que sí tendrá que dejarte, claro. No le enseñe a ser responsable de manera independiente. Protégelo de todos esos malos maestros que quieren disciplinarlo de vez en cuando y amenace con demandarlos si no te dejan en paz. ¿Cuántas veces escuchamos a niños y niñas que dicen a sus papás, es que tal maestro y tal maestra me odian? Bueno, tome todas las decisiones por él. Por él. Critique a su cónyuge delante de él, padre o madre, para que su hijo o su hija pierda respeto por los padres. Eviten eso, eso es completamente destructivo. Ya saben, no es una plática matrimonial, pero me voy a atrever a hacer algo. El problema que tienen ustedes, papá y mamá, resuelvan lejos del hijo, no ahí a un lado. Porque isso quita a autoridade do papá ou mamã sobre esse hijo, sobre essa hija. Seguimos a lista de lo que, se queres transformar a tu hijo em um ser enojón e iracundo, é a lista que tienes que seguir. Não te aconsejo, claro. Quando ele se mete em problemas, sáquelo. Sáquelo sem nenhum problema. Bueno. Nunca deje que ele enfrente as consequências de sua conduta. Não esté a cargo de sua vida, deje que ele esté a cargo de la tuya. Al revés, ¿no? No lo moleste con las tareas del hogar. No lo pongas o no la pongas a ayudarte ahí en el hogar. Yo creo que en esa pandemia que estamos viviendo, es un buen ambiente para fomentar eso, ¿verdad? Que todos ayuden en la casa, que todos ayuden en la casa, que todos barran, trapeen, lo que sea. Sería importante hacerlo, sería muy, muy importante hacerlo. No lo moleste con las tareas del hogar. Haga todo por él, para que él pueda ser irresponsable toda su vida y culpe a otros cuando las cosas no le salgan bien. Es esto. Asegúrese de ceder cada vez que ele haga berrinche, o que ella haga berrinche. Crea sus mentiras porque es demasiado molesto tratar de desenredar lo que está diciendo para llegar a la verdad. Y critique a otros de manera abierta para que él continúe dándose cuenta de que es mejor que cualquier otra persona. Esos son puntos sacados de ese estudio de Harvard de los años 70, pero yo creo que se puede aplicar. De hecho, estoy seguro que se puede aplicar hoy en día en nuestras vidas. Esa es la lista que arrojó el estudio de matrimonio Glock de los años 70 en Harvard. El punto es este. Tienes este tesoro. Tienes a este hijo, a esta hija. Y si no te cuidas, lo puedes llevar a la ira. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo hacen eso los padres? Bueno, nos acabo de dar la lista de Harvard. Ahora daré mi propia lista, una lista bíblica, que no es tan extensa como la de Harvard, pero es profunda también. Permítanme darles mi propia lista, la lista bíblica de cómo provocar a un hijo o una hija a ira. Siempre pensando en Efesios 6:4. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación del Señor. Vamos para allá, llegaremos a ese punto. Mi lista, si me permites, claro, mi lista bíblica de cómo provocar un hijo o una hija a ira. Primero, mediante la sobreprotección. Manténgalo siempre cerca, nunca confíe en ellos.
no les dé la oportunidad de desarrollar independencia y seguro se van a enojar. Los padres deben darles a los hijos un lugar para expresarse a sí mismos, para descubrir su mundo, liberándolos gradualmente. Suéltelos de manera gradual. La sobreprotección frustra y provoca ira a tu hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es la tendencia entre los cristianos, manténgalos bajo control todo el tiempo. Tienes que ser cuidadoso, porque si lo haces, provocarás a ira a tus hijos. La palabra límite límite no es algo para dañar a nuestros hijos. El límite protege a nuestros hijos. En Venecia, cerca de la Piazza de San Marco, está el Palacio del Duque. Llegando al Gran Canal, de ahí salen todas las góndolas. Hay una línea roja. Hay una ceremonia no escrita que la fecha de su inicio se perdió en las brumas del tiempo, donde la mamá, siempre la mamá, yo no sé de un papá que lo haya hecho, pero mamá, la mamá, cuando el niño o la niña cumplen 4 o 5 años, la mamá lleva al niño o la niña al Gran Canal. Nunca se han preguntado por qué el índice de niños ahogados en Venecia es el más bajo de Europa, siendo que es Venecia, hay agua por todo lado, ¿verdad? Límites, porque allá hay límites. Entonces la mamá lleva a su niño o niña cerca del Gran Canal y está la línea roja, todavía está la línea roja. Entonces la mamá cruza la línea roja con su hijo, con su hija, muestra el agua, el Gran Canal, son de ahí. Hay una ciudad muy cerca llamada Mestre, que está 5 kilómetros de ahí. La mayoría vive en Mestre, pero bueno. Y entonces cuando cruzan la línea roja, la mamá automáticamente baja la ropa del niño o de la niña en público, ¿ok? No se asusten, por favor, es cultura. Bajan la ropa del niño de la niña y la mamá saca una varita y empieza a golpear las partes blandas, el trasero perdón por la palabra, de su niño o niña. Claro, el niño o la niña llora y la mamá también llora, pero no cree que dura 1 hora, es rápido, 2, 3 y ya. Entonces la mamá rompe la varita para que nadie más la utilice, la tira y llorando abraza a su niño, su niña y explica por qué lo hizo. Y el dicho es: línea vermelha, bunda vermelha. Significa línea roja, trasero rojo. Perdón por usar la palabra otra vez, pero para que quede todavía más claro. Te pregunto, ¿cuántos niños mueren ahogados en Venecia? 0. Ninguno. Ninguno. Los límites, cuando son traspasados, pueden doler. Pero cuando papá y mamá colocan límites, no es para dañar a sus hijos, es para protegerlos de un daño mayor. Por eso, si quieres que tu hijo o tu hija se enoje muchísimo, sean sobreprotectores. Y 10 más o 10 menos se van a enojar contigo. Muy bien. Número 2. Mediante el favoritismo. Mediante el favoritismo. Isaac favoreció a Esaú en lugar de Jacob. Y Rebeca favoreció a Jacob en lugar de Saúl. Y los resultados tristes son bien conocidos. Bien conocidos. No compare uno con el otro. No compare el uno con el otro. Cada uno es único. No hay hijo mejor que otro. Cada uno de ellos o de ellas es único. Ámalos igual, sin parcialidad. Número 3. Establecer metas no realistas. Metas no realistas.
Hay papás que se proyectan en sus hijos. Hay mamás que se proyectan en sus hijos. Querem que os hijos sejam o que eles não puderam ser. Há uma certa comodidade nisso e até certo momento está bem, pero os niños e as niñas têm que seguir sua própria vida. Claro, sempre com a guiança dos padres, pero não ao grado de que tu hijo ou tu hija sejam modelos exatos de ti mesmo. Isso não pode ser. Por isso, número 3, estabelecer metas não realistas. Alguns padres literalmente aplastan a seus hijos com pressão para que salgan bem na escola. A pressão é tremenda. Pressão para ser os melhores em los deportes, em la música, em qualquer atividade que hagan. E de verdade tem pouco que ver com o hijo e todo que ver com o padre, com a madre. Isso se volve muito frustrante quando o hijo não tem, não logra o que o papá ou a mamã querem de ele, não alcançam a meta e se frustra e se nota, e por isso a ira vem. Por isso, um erro é estabelecer metas não realistas para nossos hijos. Não diminuí-los, não. Eles podem ser melhores, claro que sim, a isso vamos. Pero é não reflejarnos em eles, é não projetarnos em suas vidas. Número 4, deixando que pequem e que salgam com a sua. Ou seja, não há consequência, verdade? Quando enfrentam o mundo e as pessoas que estão allá, e as pessoas não les sirven e não assumem a responsabilidade por suas malas decisões, se vão enojar, se vão amargar e pode ser que se volvam violentos, porque não les ensinaste assim. É exatamente o tipo de geração que estamos vendo hoje, na atualidade. Uma juventude que crê que les devemos todo. Por isso, a expressão muitas gracias já não é usada. Quando deixa que algum deles passe, muito poucas vezes se volteam e dizem muitas gracias, mas isso não é só os jovens, é general. É uma geração que se vai perdendo em meio do ativismo e de todo, menos de Cristo, verdade? Se não ensinamos a que sejam gratos, eles ensinarão a seus filhos a não ser gratos, e é uma cadena sequencial. Perdão pela redundância, mas é isto. Número 5, mediante o desânimo. O desânimo. E se manifesta de duas maneiras. Falta de entendimento e falta de recompensa, porque ambos destruem a motivação e destruem o incentivo. Devemos entender a nossos filhos. Entenda o que estão pensando, entenda o que estão tratando de alcançar, de lograr. Entenda por que certa coisa sucedeu e por que certa conduta ocorreu. Há algo por detrás de eles. Conceda-lhes um ouído que los escute e um coração que los entenda. E recompensa-los com amabilidade, com graça e de maneira generosa, com amor. Aprueba-los e honra-los. Seja paciente com eles. De lo contrário, se vão a desanimar e isso se converte em enojo. Quero aclarar algo. Não é dar-lhes um prêmio por fazer o que se supone que têm que fazer. ¿Sabe como é isso? Papás e mamães que dizem ao niño, se arreglas tu quarto, te compro juguete. Isso é uma fórmula para a tragédia, porque vai crescer com isso. Ou seja, cada boa ação para essa pessoa depende de uma retroalimentação em forma de um regalo, de algo físico. Se saca boas notas, te compra um celular. Isso é a fórmula para o desastre, porque o niño ou a niña pensa, lo vou fazer e me vai dar. O dia em que não te alcance o dinheiro para dar-lhe algo a tu niño ou tu niña, se vai enojar. Se vai enojar. Por isso, por favor, tampouco le recompense por algo que é sua obrigação fazer, pero dá-lhe ferramentas para que ele ou ela lo possa lograr. Pero não lo desanime quando não logre. Número 6. Não fazendo sacrifício por eles. Sacrifício, sim.
En otras palabras, al hacer sentir al niño como si fuera una interrupción en su vida, una molestia, hay papás y mamás que algunas veces se comportan de manera como que si el niño o la niña, su hijo o su hija fuera una interrupción de su vida, una molestia. É quando os padres põem suas prioridades de esparcimento por encima de seus hijos. Por encima de seus hijos. Hace alguns anos eu estava indo ao aeroporto aqui, da Cidade de México, onde vivo, onde está a igreja. E vou tomar um vuelo para predicar em um congresso. Não me pergunte onde, não sei, não me acordo. Pero sim me acordo de um espetacular à la derecha de quem vai ao aeroporto. E lo que vi aí me assustou e todavía lo recuerdo. Hay una foto, una propaganda, una mamá manejando y 4 niños en su carro, los 4 haciendo mucho ruido y la cara de la mamá de desespero. Desespero. Y la propaganda era de un anticonceptivo. Y la propaganda decía, ¿por qué no lo tomaste a tiempo? Es completamente asqueroso y ofensivo. Y quedó mucho tiempo ahí, hasta que creo que alguien se dio cuenta y reclamó. Completamente ofensivo. Ofensivo. E eu passei por aí e lo vi e disse, não pode ser. Não pode ser. Pero hay papás que tratam a seus hijos e hijas como se fosse uma interrupção na sua vida social. É quando os padres põem suas prioridades de esparcimento por encima de seus hijos e simplesmente los botam em qualquer lugar ou com alguém para que possam ter seu esparcimento. Que alguém mais los cuide, verdade? Você vai disfrutar a vida, vai divertir-se, vai disfrutar do prazer. E o niño, niña simplesmente terá que atender-se a si mesmo, porque também papás que lo hacen, mamás que lo hacen. Já estão crescidos, vamos a salir, cuídense ustedes. Deje que eles se preparem suas próprias comidas, também é outro caso. Verdade? Está dentro de não hacer sacrifício por eles, isso los vai levar a la ira quando cresca. Quando cresca. Estou de acordo que papá ou mamãe saem, não sei, a cenar juntos e contratam a uma niñera que quer... Está bem, o sea, pero não a cada semana, não todos os dias, não sempre. Porque tu hijo, tu hija, acuérdate, é um regalo de Deus, segundo a Bíblia. Vê-los assim, vê-los dessa maneira. Número 7. Podes provocar a ira em los hijos, não permitindo que cresçam. Não los condenes se fallan, simplesmente espere progresso, não perfeição. Te vou repetir. Espera progresso em tus hijos, não perfeição. Não la vas a encontrar. Número 8. Mediante descuido. El descuido. E uma ilustração que temos na Bíblia é Davi e Absalão. Essa é outra predicação, pero Davi e Absalão. A história é pouco larga, pero já sabem, Davi, quando viejo, não foi à guerra, se quedou em seu palácio, veio a Betsabé que se banhava, se quis acostar com ele, perdão pela palavra, la mete em seu palácio, tem um hijo, esse hijo muere, Davi enviou à guerra a Urias, ao esposo dessa mulher, lo enviou à guerra sem fuzil, porque já lo mataram, para cobrir o pecado. E Deus esperou o momento do juízo. Então, um ano depois, Natán, o profeta, se acerca ao rei. Ele conta a história de que, todo começou aí, conta a história de que haviam 2 vecinos. Um tinha um montão de ovejas, o outro tinha uma só oveja. El que tinha um montão de ovejas recebe uma visita inesperada. E esse foi e agarra a única oveja do outro e la mata. Ele seguia com suas 1000 ovejas, ele que tinha uma, la perdeu. Então Davi se enoja e diz, a ver, dime quem é, hay que hacer justicia com esse homem. E Natán, o profeta, dijo, esse homem eres tu. Eres tu. Não contento com tus esposas, tomaste a única de Urias.
Y a partir de ahí el reinado de David empezó a declinar. Nacieron sus hijos de muchas mujeres. Y Amnón, su hijo, viola a su hermana Tamar. La violó y la tiró a la calle. Todos sabían la historia, David también sabía, pero David no hizo nada porque David no tenía calidad moral para regañar a su hijo. Él lo había hecho casi igual. Absalón espera que su papá haga justicia. Después de 3 años, como no ve que hay justicia, Absalón se encarga de su propia justicia y mata a su hermano y huye. Para resumir la historia, Absalón esperó 13 años. 13 años para que su papá hiciera algo y no hizo nada. Entonces Absalón toma el trono, derroca a su papá huye, su papá regresa, hay una guerra y Absalón muere. Tragedia tras tragedia. Porque David estaba en el lugar donde no tenía que estar y hizo algo que no debía de haber hecho. Y eso le quitó calidad moral con su familia. Por eso, mediante el descuido, David y Absalón, David no pasó todo el tiempo con Absalón porque no quiso. No cuidó su corazón porque no quiso. David trató a Absalón como súbdito y no como hijo. Número 9, mediante palabras abusivas. Vimos la lista, repito, de Harvard sobre cómo no tratar a los niños. Y esa es la lista bíblica, mi lista bíblica de cómo no hacerlo. Mediante palabras abusivas, debes entender que un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado, mientras que el tuyo es un vocabulario muy vasto, muy amplio. El abuso verbal es algo terrible. Una multitud de palabras bien escogidas de su vocabulario adulto pueden despedazar, destrozar el corazón de tu hijo. Cuidado con lo que hablas y cómo lo dices. Y número 10, mediante el abuso físico. Un hijo o una hija enojados con frecuencia es un niño golpeado y castigado de manera excesiva. Normalmente por un padre enojado y vengativo, y ese proceso sigue de padre a hijo, es generacional, solo Cristo lo puede romper. Bueno, regresamos a Efesios 6:4, ¿verdad? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ya lo vimos cómo no tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahora hay una segunda parte del versículo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La pregunta es, ¿cómo se cría un hijo? Bueno, te daré una clave. Provérbios 4:23. A Bíblia dice así, a palabra dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es una declaración clara de Dios que afirma que todo lo que pasa en la vida proviene del corazón. Acuérdate, de la abundancia del corazón, ¿cómo sigue? Habla la boca. Lo que traes aquí, tarde que temprano, saldrá por aquí. Todos los asuntos de la vida proceden del corazón. Con base en lo que dice la Biblia, si tienes un problema con tu hijo, tienes un problema de corazón. Punto. No estás lidiando con asuntos de conducta, estás lidiando o tratando con asuntos del corazón. Cambiar la conducta de tu hijo no es el punto principal aquí. De hecho, un cambio de conducta sin un cambio en corazón es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es hacer las cosas correctas, pero con la actitud de corazón incorrecta. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Es cuando tú le dices a tu hijo o tu hija, saca la basura, y lo hace, no porque te ama, sino porque te teme. Eso es hipocresía. Es la conducta, es el corazón. Toda la conducta está conectada a alguna condición del corazón, alguna actitud del corazón. Y padres, escuchen, su tarea como padre es enfocarse en el corazón de tu hijo, de tu hija. ¿Quieres cambiar su conducta? Cambia su corazón.
Cambia su corazón. Entonces, el objetivo de la crianza de los hijos es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. La meta de la crianza de los hijos no es sujetarlos para que estén siempre bajo control. No es producir en ellos una conducta socialmente adecuada, apropiada y aceptada. No es hacerlos amables y respetuosos, ni siquiera es hacerlos que se conduzcan a sí mismos, por ellos mismos, de manera que es moralmente aceptable. No es hacerlos obedientes. No es darte a ti como padre o madre algo de lo que pueda sentirte orgulloso. Mira mi hijo, mira mi hija. La meta, según la Biblia, de la crianza de los hijos no es que actúen para que otros lo aprueben. La meta de la crianza de tus hijos es la salvación y la santificación. La meta de la crianza de los hijos es ver a tu hijo, tu hija, salvos del pecado y del castigo eterno. Y un día en el cielo contigo. Esa es la meta de la crianza bíblica. Cambias el corazón, cambias la conducta. Punto. Cambias el corazón, cambias la manera en que piensas. ¿Y saben qué? Como piensas, actúas. Todo empieza en el corazón. Quiero llevarlos a una parte del Antiguo Testamento que va a definir de manera todavía más clara la instrucción que Pablo da en Efesios 6:4. Es una fórmula muy importante para la crianza de nuestros hijos que pasamos muchas veces por ahí, leemos y no queremos entender. Vayan conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, otra vez, 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El famoso Shema de Israel, o sea, significa oye Israel, oye Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa oye Israel. O sea, esté atento Israel, escucha Israel. De hecho, esa parte, es el Shema de Israel, escrito en un pergamino y colocado dentro de algo llamado mezuzá. La mezuzá es una cajita, hoy en día la hacen de fierro, pero las primeras eran de barro, colocada en el poste de la entrada de la casa, y ese Shema estaba ahí. Significa que esa casa seguirá a Jehová, único Dios es, único Dios es. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando sucedía alguna tragedia en la familia, el papá, el patriarca, rompía la mezuzá, quitaba ese pergamino, lo quemaba. Y lo quemaba diciendo: Jehová, te hemos servido y tú con tu ira has venido a destruirnos. Claro, es una suposición religiosamente equivocada, pero el papá sentía así. Cuando había una tragedia en la familia, se rompía la mezuzá, se quemaba esa parte del Shema Israel, diciendo: estamos mal, tú y yo, ya no quiero nada contigo. Pero pasaba el tiempo, claro, el papá hablaba con Jehová, pedía perdón a Jehová. Un rabino escribía otra vez esa parte, Shema de Israel, en otro pergamino. Se compraba otra mezuzá, se colocaba la mezuzá en la puerta. Es la cultura judía. La cultura judía. No quiero hacer propagandas, pero la mayoría de ustedes han visto la película Ben-Hur, la original de los años 50 con Charlton Heston. Y hay una parte donde después de 10 años remando en las galeras romanas, Ben-Hur regresa a su casa en Jerusalén. Y es muy significativo el hecho de que regresando a su casa, la casa abandonada, destruida, la mezuzá está destruida. Entonces ele acomoda la mezuzá con el dedo y la besa, diciendo: estamos en paz otra vez tú y yo, Jehová. Eso está en la película, vean, ponen mucha atención. Es parte de la cultura judía. Y ese es el Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Lo primero que tienes que ver con nuestros hijos, ok, lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es reconocer al Dios verdadero y que Él es soberano y que Él es único. No hay otro. No hay otro. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo sin meter a Cristo en él primero. Reconocer a Dios, el Dios verdadero, el Señor que es uno. Eso es lo primero. Enseña a tus hijos acerca de Dios. Y ahora en esa pandemia, al menos en Gracia y Paz, nos estamos reuniendo todas las noches a las 10 para orar. Añade la enseñanza a la oración. Si lo estás haciendo, te felicito. Y si no, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Un pequeño estudio bíblico seguido de la oración. Seguimos, Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. En segundo lugar, enséñales a amar a Dios. El segundo elemento esencial para criar a nuestros hijos, que amen al Señor. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En tercer lugar, enséñales a obedecer a Dios y todos sus mandamientos, pero de corazón, no de labios, de corazón. Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, es la palabra, y andando por el camino, y acostarte, y cuando te levantes. En cuarto lugar, papá y mamá, enséñales a seguir su ejemplo. Estas palabras, enséñale a sus hijos que en todo momento, en su vida, en todas las experiencias de su vida, siempre tiene que estar presente la palabra de Dios, la Biblia, guía y norma de fe y conducta. Permítales ver que la vida de sus padres, la tuya, está dominada por la verdad de Dios, está guiada por la palabra de Dios. Permítales ver la vida como un salón de clases. Un salón de clases. Toda ocasión en la vida es una oportunidad para aprender. Mi papá tiene un dicho que es: cuando pongas tu cabeza en la almohada en la noche para dormir y te acuerdas que no aprendiste nada en ese día, fue un día perdido en tu vida. Claro, aprende algo todos los días, pero algo bueno. ¿Y dónde es la fuente? La palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchos de ustedes han visto a judíos ortodoxos que traen caireles, o como quieran llamar en México, yo no sé, así, ¿no? Por aquí y por aquí. ¿Por qué lo usan? Bueno, ese es el simbolismo de la cajita que llevaban aquí. Una cajita negra, atada, y entonces las tiritas de cuero quedaban colgadas. Esas son las filacterias. Los ortodoxos usan eso para decir que la tienen, esa cajita, y esa cajita trae el Shema de Israel que ya comentamos. Son las filacterias. Pero claro que eso no era literal, eso era simbólico. Significa entre tus ojos, deja que te guíe, en tus manos, que tus acciones reflejen lo que sabes de Dios. Todo eso son maneras de decir: recuérdales constantemente, todo el tiempo, en cada momento, que Jehová es Dios, Jehová único es. Por así decirlo, tienes que tenerlo enfrente de tus ojos para que te guíe. Ahí en tus manos para que Dios prospere lo que hagas. Colócalo en los postes de tu casa y en tus puertas, de tal manera que cuando pases por ahí, no te olvides de Dios. Estás entrando por Dios y sales por Dios. Y después, y después otra lección. Enséñales a ser cuidadosos en el mundo que los rodea. Deuteronomio 6, versículo 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Habla de la conquista, ¿verdad?
de Canaán, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Escute bien eso. Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Advierte a tus hijos que cuando salgan al mundo y comiencen a ver todo lo que está ahí, comiencen a tocar y explorar y probar y experimentar y percibir, que no olviden a Dios, que nunca olviden a Dios. Enséñales acerca de Dios, del Dios verdadero, enséñales a amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, enséñales a obedecerlo, pero empieza por ti. Enséñales a seguir el ejemplo de ustedes, papá y mamá. Muéstrales que la vida es un salón de clases, sin importar cuál sea la escena y la situación. Recuérdenles constantemente esas cosas que son preciadas para ellos y para ustedes, y enséñales a tener cuidado con el mundo. Pero claro, tú no puedes decir a tu hijo que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Nunca digas a tu hijo, ora, si él nunca te ha visto orar. Nunca diga a tu hijo o tu hija, lee la Biblia, si ellos nunca te han visto leerla. El ejemplo empieza por ti, papá y mamá. Ve tú primero y hazlo. Con eso en mente, en esa plática, en ese sermón de este Día del Padre, con eso en mente, regresamos a Efesios 6, dejemos un poco de Deuteronomio y regresemos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 6, y vamos a llevar eso a una conclusión. Estamos llegando a una conclusión de ese sermón. En Efesios 6:4 hay dos palabras claves. En primer lugar, disciplina. La palabra griega es paideia. Significa que criar a un hijo involucra preparación, entrenamiento, instrucción, guianza y aprendizaje. La otra palabra es amonestación. En griego es noutesia y conlleva la idea de advertencia. Es enseñar advirtiendo, enseñar con advertencia, con avisos. Y eso nos lleva de regreso a lo que hemos estado diciendo desde el inicio de esa plática, de ese sermón. Tenemos que advertirles a los hijos que no solo hay consecuencias en la familia por su conducta, sino que hay consecuencias mucho más serias, y esas vienen de Dios. No creo que todos los detalles de la conducta sean un problema, o sea, no estoy hablando de eso. No toda la conducta es un problema. No creo que si su hijo o su hija no se queda quieto, está corriendo en círculos, eso no es un problema. No creo que si su hijo se sienta como un pequeño rey o se salta en el sofá, en el sillón, eso no necesariamente es un problema. Bueno, será para ti que tendrás que arreglar el sillón, pero no es el fin del mundo. Lo que sí es problema es el corazón. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que anda en su corazón? Lo que es problema es el corazón, y esa pequeña vida debe ser enseñada a amar a Dios y comprender que solo Dios puede cambiar su corazón. No los golpes, no los gritos, eso no cambia nada, eso empeora todo. Ese es el camino de la crianza de los hijos. Ese es el camino que debemos todos tomar, papás y mamás. Y es un trabajo de corazón a corazón. Y es un campo de batalla, porque no será fácil, pero no es imposible. Y no solo demanda grande instrucción y disciplina, demanda también ejemplo constante. ¿Ejemplo de quién? De nosotros, papás y mamás. Quiero terminar ese sermón, esa predicación con una historia. Lo voy a leer. Es la historia de un niño problemático. Era un niño enfermo, con febre reumática y diferentes enfermedades, tanto que estuvo en cama gran parte de sus primeros años de vida. Nació con un defecto congénito del corazón que le causó restricción de actividades. No podía hacer lo que los otros niños amigos hacían. El niño
crecía y la tendencia era que meterse en accidentes y problemas. Pasó por varias cirugías y accidentes debido a que era demasiado inquieto. El niño era travieso, muy travieso. Tanto que un día dejó salir las aves de sus vecinos, de sus jaulas, para ver cómo volaban. Abrió todas las jaulas de sus vecinos y los pájaros a volar, literalmente a volar. Una mañana tomó una docena de huevos del refrigerador, los llevó al pasillo de la casa, agarró un martillo y rompió todos los huevos. Solo porque tenía curiosidad de ver qué hacía un martillo en un huevo. Huyó varias veces de su casa y la policía siempre lo traía de regreso. Qué niño, ¿no? Se paraba a la mitad de la calle de la pequeña ciudad a dirigir el tráfico, se sentía policía. El niño se paraba a la mitad de los cruces para dirigir el tráfico. Incendió la cocina de su mamá. Le dijo a su maestra que orara por su papá porque su mamá había muerto de fiebre amarilla. Y claro, su mamá seguía viva. Mordió a las personas de tal manera que su papá, verídico, su papá mandó hacer un pequeño cartel, lo colocaba en el cuello, donde decía: no jueguen conmigo porque muerdo. No jueguen conmigo porque muerdo. Cuando joven, su papá tuvo que sacar de la cárcel por una pelea. Pasaron los años y una vez le preguntaron sobre su pasado problemático como niño. Y respondió, escuche bien eso: ¿por qué fui así? ¿Fue porque mis padres no me amaban? No, porque sé que me amaban. ¿Fue porque me pegaban y me torturaban? No, porque nunca hicieron nada de eso. Fue porque era como todos los demás niños, sin control, sin control. Y si me hubieran dejado por mi cuenta, quién sabe en qué actividades criminales pudiera haber terminado. Pero, y sigue hablando el ex niño, pero la oración persistente y la instrucción persistente de padres amorosos me llevó a Cristo. Me llevó a Cristo. Cambió mi corazón. Me llevó a la salvación y al camino de la santificación y a estar de pie aquí ante ustedes como su pastor. No, no soy yo. Antes que digan, no soy yo. Yo no fui un niño muy tranquilo, pero no llegué a ese extremo. Estoy hablando de John MacArthur, pastor de una de las mayores iglesias de Estados Unidos hoy en día. John MacArthur. Si Cristo pudo con él, Cristo puede contigo, conmigo y con nuestros hijos. Si tienes problemas con tus hijos, voy a repetir, si tienes problemas con tus hijos, quizás hayas llegado a pensar que ya no puedes. Ya es demasiado. Pero Dios sí puede. Dios pudo contigo, podrá con ellos. Dios pudo conmigo, podrá con los míos. Quédese de rodillas y entienda que lo que estás haciendo es un trabajo de corazón para salvación y santificación de tus hijos. Y lo demás fluye de ese corazón. Y otra vez Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. Les invito a que oremos por nuestros hijos en esta tarde. Cierren sus ojos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, en tus manos estamos todos. En tus manos colocamos a nuestros hijos, que como acabamos de ver, son regalos tuyos a nuestras vidas. Somos sus papás y sus mamás, pero no somos sus dueños. El dueño lo eres tú, Señor, Creador de todo lo creado. Por lo tanto, gracias, Señor, por el privilegio de tener a nuestros hijos, por el privilegio, Señor, de poder formarlos, pero según tu palabra, no según nuestros gritos. Te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio ser papá y mamá
no es una carga, es un privilegio que tú nos has dado, Señor. Tú nos ayudarás a criarlos, porque son tus hijos también. Pon en tus manos, Señor, a cada papá y mamá que me están viendo en este momento. Ayúdalos, por favor. A pesar de que muchas iglesias tienen cursos para padres, escuela de padres, pero la verdad es que no hay una escuela para padres. Hay un Padre celestial, ese eres tú, y nos enseña a ser padres y mejores padres. Estamos en tus manos, papás, mamás e hijos. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Pues una vez más, papá, felicidades. Bueno, mamá, felicidades. Pero hoy es un día específico para nosotros, ¿verdad? No queremos ser egoístas, pero hoy es el Día del Padre en México y en muchos otros países. En ese aislamiento social hay una cercanía espiritual y estamos juntos en eso y saldremos adelante. Muchas gracias por permitir entrar a tu hogar en esta tarde. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.